Mi encuentro con Dios fue sobrenatural, increíble, pero algo sucedía que recibía a Jesús, pero todavía me gustaban las personas de mi mismo sexo. Todavía tenía una atracción hacia ellos, todavía tenía deseos sexuales hacia las personas de mi mismo sexo. Y en ese momento yo nunca tuve alguien que me disipulara o me dijera, mira, vas a pasar por esto, te vas a sentir así, esto va a pasar, esto no va a pasar, si pasa esto es normal. Entonces yo tuve que aprender por mí mismo, con la guía del Espíritu Santo, todas estas cosas que ahora yo le enseño a las personas. Y muchos de los jóvenes que yo veo vienen conmigo como último recurso, como última opción. Me dicen, mira, muchos han pasado por sesiones de psicología, con psiquiatras, terapeutas, consejeros, orientadores. Algunos están empastillados, algunos les han hecho sesiones de liberación, les han ungido con aceite y siguen iguales. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia en cuanto al tema. Y es aquí donde yo quiero entrar. La influencia versus la posesión. Esta es una de las 8 clases que yo doy en la escuela para padres y para pastores y líderes. Y es importante que en esta clase nosotros vamos a explorar la diferencia entre ambas y sus características. Saber la diferencia es de suma importancia porque las herramientas que vamos a utilizar para lidiar con cada una va a ser diferente. Y una de ellas, solamente la persona que lo está viviendo lo puede combatir. Entonces, la influencia, la posesión y la demonización son 3 cosas en el ámbito espiritual que muchas veces malinterpretamos o no entendemos a profundidad. Y no saberlo puede causar una frustración en las personas, como vamos a aprender hoy. ¿Por qué? Porque la influencia no está dentro de alguien. Muchas veces va a estar en su exterior. Y la posesión, como vamos a aprender, es cuando ya la persona ha perdido el control total de su vida. Entonces, el homosexualismo y las atracciones al mismo sexo es 100% espiritual, pero no siempre la raíz es una posesión demoníaca. Entonces, entenderlo es importante porque yo voy a saber cómo yo voy a manejar esta situación. Entonces, el homosexual, la persona que practica el homosexualismo y la persona que tiene atracciones al mismo sexo, tampoco es lo mismo. Una persona puede sentir atracción a su mismo sexo, pero nunca actuar en ello. Y puede ser circunstancial, puede ser, depende cómo se sienta. Y no puede ser que ciertas cosas detonen esos deseos, pero nunca llega a profundidad o no está buscando tener una relación íntima con alguien, no está buscando tener una relación romántica, es circunstancial. Alguien puede estar teniendo atracciones al mismo sexo, pero no ser homosexual. Ahora, el homosexualismo es una orientación sexual. El homosexual está caracterizado por patrones de conducta continuos, que esa persona continuamente busca establecer relaciones románticas con alguien de su mismo sexo, busca establecer conexiones emocionales, amistades, sexuales con personas de su mismo sexo. Y toda su vida, todo lo que hace, da vueltas alrededor de su orientación sexual. Entonces, yo puedo tener un hijo que no es homosexual o una hija que no es homosexual, pero que está lidiando con atracciones al mismo sexo. Aún en ese aspecto, si yo tengo un hijo o una hija que está luchando con la atracción, pero no ha practicado nada, aún mi manera de orar y de ministrarle va a ser totalmente diferente a alguien que ya lo practica. Entonces, muchas veces es más difícil lidiar con alguien que nunca lo ha practicado, con alguien lidiar con alguien que no lo ha practicado, a alguien que sí lo practica, porque el que lo practica ya lo probó y se dio cuenta que no es lo que quiere y quiere transformar su vida. Pero el que no lo ha practicado tiene que ser radical en el deseo de ser transformado, tiene que estar totalmente determinado a querer
dejar y no actuar en sus deseos. Y muchas veces, desafortunadamente, la persona tiene que ir a probarlo para poder darse cuenta de que no es lo que quiere. Entonces, ahora, la influencia en la vida de una persona puede ser negativa o positiva. ¿Y a qué se refiere la influencia? La influencia se refiere al poder o la habilidad de afectar los pensamientos de alguien, sus acciones, sus conductas o aún su mismo desarrollo. Entonces, en muchas ocasiones, indirectamente y sin fuerza, alguna persona o algo puede impactar las decisiones o las situaciones de alguien. Ahora, en cuanto al homosexualismo, hay algo que, mira, yo trato personas de todas las esferas, tanto educativas como financieras, tanto he visto familias, hijos de millonarios, como he visto hijos de personas que no tienen las mismas solvencias económicas, personas con altos niveles educativos, como personas con niveles educativos básicos. Y en todos estos casos, aunque son tan diferentes, en culturas diferentes, en países diferentes, circunstancias diferentes, hay una cosa que siempre es la misma. Y lo encontré que es la fractura en sus relaciones con los padres. Y esto es muy difícil para los padres porque muchas veces, muchos de ellos no pueden creer de que la relación con sus hijos está fracturada. Pero el homosexualismo y la atracción al mismo sexo, su raíz está en la fractura familiar. La raíz del homosexualismo es la ausencia o la carencia de conexión emocional con uno o ambos padres. Madres autoritarias crean confusión de identidad en los hijos, ¿no? Las madres que son controladoras, autoritarias, que quieren y aún que están casadas, pero que usurpan constantemente la autoridad del padre, contradice a los padres, al papá. Eso trae vulnerabilidad al hogar. No siempre el muchacho o la muchacha se va a dar al homosexualismo, pero en este caso estamos hablando de los que sí terminan en el homosexualismo. Entonces, ese es uno de los factores. El otro, un papá presente físicamente, pero emocionalmente ausente de la vida de sus hijos. El 100%, o diría el 99% de los casos de atracción y de homosexualismo, encuentro de que los muchachos o la muchacha o la persona, depende de la edad, tiene una desconexión emocional con su papá. Como creyentes, nosotros a veces no nos damos cuenta, quizás como no leemos, que como hombre, el rol que yo juego dentro del hogar es mucho más que ser un proveedor financiero. Es mucho más que proveerles un techo, alimento. Esas son mis responsabilidades. Pero como papá, mi provisión no solamente es material, mi provisión también debe de ser emocional. Mi provisión también debe de ser de una impartición de identidad, de conexión con los hijos. ¿Por qué? Al no existir estas conexiones con los padres, o con mamá, o con papá, como le digo, una madre autoritaria, un padre ausente, un padre dictador, al no estar estas cosas alineadas a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Que vuelve a los hijos vulnerables, los vuelve un blanco del enemigo y los vuelve más susceptibles a las influencias exteriores del mundo. Y a esto le agregamos el abuso sexual. En todos los casos que yo he visto y encontré estudiando cada uno de ellos, un gran alto porcentaje de las personas no saben que fueron abusadas sexualmente. Porque en el momento que la persona experimenta cierto placer físico de lo que está sucediendo, el cerebro registra esa experiencia no como algo traumático, sino como algo placentero y lo mueve a un hemisferio del cerebro donde los recuerdos, las cosas placenteras están guardadas. Entonces, para poder encontrar el abuso sexual, se necesitan ciertas técnicas y ciertas preguntas específicas que le ayudan a la persona por sí misma identificar si en algún momento ha
experimentado abuso sexual. En nuestra cultura latina, muchas veces, yo lo he encontrado más en la cultura latina más que en otras culturas anglo, que en nuestra cultura latinoamericana, cuando hablamos de abuso sexual, nos imaginamos eventos traumáticos que están, dolorosos y sangrientos. Pero en realidad el abuso sexual puede tomar muchas formas, muchísimas, que son tan sutiles y que la gente no se da cuenta que cristianos que fueron abusados sexualmente y que están viviendo las repercusiones. En una de las clases en la escuela para padres que se llama Identificando el abuso sexual y cómo hablar de ello, ahí hablo más a profundidad acerca de esto. Pero quiero darles un poquito porque esas cosas, el abuso sexual, la desconexión emocional, vuelve a la persona vulnerable a las influencias que pueden llegar a ser una posesión. Entonces, en muchas ocasiones, la influencia es indirecta o directa. Por ejemplo, si un mentor puede influenciar a sus estudiantes a través del consejo o dándoles ánimo, esa es una influencia exterior. Tendencias culturales pueden influenciar la forma en la que las personas se visten o se expresan. La influencia cultural del el uso de pronombres y que podés escoger el género que tú quieres. Esa es una influencia cultural. Entonces, hay muchas personas que llegan al homosexualismo o comienzan a experimentar atracción del mismo sexo debido a las influencias culturales que están a su alrededor. Ahora, ¿cuál es la perspectiva espiritual y bíblica acerca de la influencia? Interesantemente, la palabra influencia originalmente se refería a un fluido celestial. Las personas en la antigüedad creían que fluía de las estrellas y cuando ese fluido llegó a la tierra, suponían afectaba las acciones de los habitantes en el planeta. Y aunque suena un poco loco, no estaban tan lejos de la verdad, ¿no? Porque, bueno, en realidad no fluía de las estrellas, pero la influencia es un fluir espiritual que no está dentro de la persona. Entonces, la influencia espiritual se refiere al poder invisible que forma y guía desde el exterior o desde lo más profundo de una persona las decisiones. Entender esta diferencia a mí personalmente me ayudó muchísimo y enseñársela a todos estos muchachos les ayudó de una manera como nunca. ¿Por qué? Porque muchos me decían, pastor, algunos me dicen pastor, algunos me dicen Eric, me dicen de todo. Y me dicen, mira, por mí han orado, los pastores han tenido sesiones de liberación con ellos y les han reprendido todo espíritu de homosexualismo, y les han reprendido toda atracción al mismo sexo. Y me dice, he pasado por sesiones de liberación, de oración por 3, 4 horas. Me dice, pero sigo sintiéndome de la misma manera. Entonces, me siguen gustando las personas de mi mismo sexo. Entonces, ¿por qué? No entiendo. Y yo tampoco entendía hasta que el Espíritu Santo me enseñó de que la influencia yo no se la puedo echar fuera a alguien más, porque no está dentro de ellos. Entonces, la influencia no es algo que yo puedo remover de la persona permanentemente. El estar en mi proximidad, la unción que yo porto, hará que temporalmente esa influencia se remueva por el momento, que salga de mi presencia, pero cuando esa persona se va de esa sesión de oración o cuando sale de la oficina del pastor, la influencia vuelve, porque la persona todavía no ha identificado de que tiene la capacidad de dominarla. Entonces, la influencia, por más que yo se la reprenda a alguien, es más, ni Dios mismo la va a remover. No porque no pueda, sino porque la persona es responsable de dominarla y tomar control sobre ese espíritu o espíritus. Entonces, el homosexualismo es 100% espiritual.
El homosexualismo es mira, yo te digo que por los años que yo lo he visto y todas las cosas que he visto, es uno de los ataques más poderosos y potentes del reino de las tinieblas. Es uno de los ataques, es una guerra, it is warfare. Es una batalla campal, es una guerra espiritual de alto nivel con espíritus principados que tienen el poder para desbaratarle la vida a una persona. Entonces, se necesita tener la conexión con el Espíritu Santo para poder romper con estas influencias. Por ejemplo, hay 7 principados que se vuelven como una muralla alrededor de la persona que lucha con el homosexualismo. Y cuando nosotros no tenemos el discernimiento para saber qué es lo que se está moviendo en la vida de esa persona, nos enfocamos solo en una sin darnos cuenta de que hay otras influencias a su alrededor que lo están manteniendo alejado de su liberación. Por ejemplo, uno de los principados con los que toda persona homosexual lidia es la depresión. Todas las personas que practican, todas las personas que practican el homosexualismo o que están bajo un ataque espiritual de este índole, va a lidiar con un espíritu de depresión. Ese es el número 1. El segundo es un espíritu de rebeldía. El espíritu de rebeldía es la potestad que guía a la persona a elevarse por encima de toda autoridad. Entonces, todas las personas, y en ese orden es que van llegando. Luego llega un espíritu de división, que es el tercero. Porque luego de que llegue el espíritu de división, luego que el espíritu de depresión está obrando, el espíritu de rebeldía ha logrado su asignación, entonces permite que el espíritu de división llegue. ¿Qué es lo que va a pasar? En la gran mayoría de los casos, ese espíritu de división no ataca directamente a la persona que está luchando con el homosexualismo o con la atracción. El espíritu de división llega a atacar a la familia alrededor, en particular a los padres, al matrimonio. La gran mayoría de los casos de homosexualismo que yo trato y que veo, he encontrado este espíritu. Y he encontrado que sutilmente comienza a influenciar el matrimonio. Mamá y papá no están de acuerdo, comienzan a haber discusiones constantemente, comienzan a haber divisiones dentro del hogar, comienzan a haber, ¿por qué? Satanás sabe usar principios bíblicos en nuestra contra. Jesús dijo que una casa dividida entre sí misma no podrá prevalecer. Entonces hay tanto hombre que no sabe ser hombre, que no está en acuerdo con su esposa, y viene este espíritu de división y el hijo o la hija está bajo un ataque demoníaco, porque es un ataque del demonio, que le quiere robar su identidad, su propósito, y actúan como que ay, no pasa nada, ay, no pasa nada. O sea, que a mí me herve la sangre encontrarme con hombres que sean tan afeminados de esa manera. Porque la palabra afeminado en la Biblia no son los manerismos, forma parte, pero Pablo le llama afeminado también a todo hombre que sabiendo lo que debe de hacer, no lo hace, que sabiendo que debe de ser líder, sacerdote, cabeza del hogar, ha abandonado esa posición y se la ha entregado a la mujer. No es el orden bíblico. Entonces viene este espíritu de división y ahora el matrimonio comienza a sentir esta influencia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que el espíritu de división está buscando es alienar al que buscan, separándolo de las personas que si estuvieran unidos, podrían liberarlo. Si estuvieran en el poder del uno, pudieran traer liberación. Mira, los psicólogos tienen que entender de que para poder restaurar a una persona homosexual, primero tiene que restaurar a los padres. Va a ser bien difícil restaurar a alguien
que no estás restaurando al papá y a la mamá cuando es posible. ¿Por qué? Porque tú vas a invertir tiempo, vas a ministrar a esta persona, pero mis palabras como mentor, como orientador, tienen peso, pero tienen mucho más peso lo que le diga a su papá. Entonces, yo puedo levantar a la persona y decir y enseñarle de que ser homosexual no es bíblico, que esto no es lo que Dios quiere para tu vida, pero viene papá y le dice, pero para mí no es problema, tú puedes hacer lo que tú quieres. Ya se acabó todo. Entonces, para poder restaurar a alguien, ese espíritu de división tiene que ser removido y todos deben de estar en un común acuerdo. El cuarto espíritu es el espíritu de orgullo. El quinto, espíritu de egocentrismo. El sexto, un espíritu de materialismo. Y por último, y uno de los más poderosos con el que va a tener que lidiar, es el espíritu de manipulación. Y acá tú tienes que saber de que con el espíritu de manipulación, los padres en esta etapa, este espíritu hace lo que quiere con ellos. Y yo lo veo. ¿Por qué? Porque el amor los ciega de discernir lo que está pasando. Los padres muchas veces tienen que dejar a un lado la emoción y ver con los ojos del espíritu y saber de que si tienen un hijo que practica el homosexualismo, él está o ella está entregado a influencias del reino de las tinieblas. Según que Romanos 1 nos dice que la persona que practica la inmoralidad sexual, Dios lo ha abandonado a sus pasiones. El Espíritu de Dios no está con ellos. Entonces, por más que yo trate de decirle a una persona que cambie, lo que va a causar es más división, más problema, más fractura en la relación. Entonces, Jesús, la palabra de Dios nos enseña de que la influencia la debe dominar la persona. En Génesis, capítulo 4, versos 6 y 7, dice, esta es una conversación que Dios está teniendo con Caín. Después de que llevan las ofrendas, ¿verdad? Y que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Coma. Las comas son muy importantes en la Biblia. Separa dos cosas. Dice, pero si no haces el bien, o sea, si no tomas la decisión correcta, el homosexualismo es una decisión. El homosexualismo es una decisión. Entonces le dice, pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Aquí él está hablando de que la influencia está afuera y desea entrar y que él la acepte y comience a influenciar su mente. Dios le está diciendo acá, y la influencia toma la decisión correcta, porque si no toma la decisión correcta, hay influencia allá que busca controlarte. Entonces, las decisiones que yo tomo o me acercan a Dios o me separan. Génesis 4, versos 6 y 7. Y luego le dice, pero tú debes dominarlo. Mira qué poderoso lo que nos está diciendo acá. No le dijo, yo sé que allá está, Dios le dice, yo sé que está la influencia afuera, pero Dios no le dice, yo lo voy a remover, yo voy a interceder por ti, yo voy a quitarlo. No, Dios le da un mandato a Caín y que nos los da a todos nosotros, aún como creyentes. Y nos dice que Dios no va a hacer todo por nosotros. Él le dice, pero tú debes dominarlo. O sea, la influencia se domina. La influencia se pone bajo control. Soy yo el que tomo la decisión cuánto poder y cuánta autoridad le voy a dar a la influencia en mi vida. Entonces, la persona que está luchando con su sexualidad debe de entender que la influencia siempre va a estar presente. Siempre. Siempre, siempre, siempre.
Con lo que tú luches, siempre va a estar ahí a lo lejos viéndote, a ver si en algún momento le das la oportunidad, si en algún momento se puede acercar a ti y de alguna manera influenciarte. Entonces, la persona que lucha con su sexualidad debe de saber de que esa influencia siempre va a estar presente o vendrá de tiempo en tiempo, pero que no debe de verlo como todavía sigo siendo gay, porque tengo este pensamiento o este deseo. Es de suma importancia de que cuando tú estás lidiando con alguien que luche con el homosexualismo, que tú le enseñes de que la influencia siempre va a estar presente, que Jesús ya lo hizo libre, porque la palabra dice el que el Hijo hace libre, ciertamente lo hará libre. Entonces, yo con a los muchachos, porque tengo un programa de 8 semanas específico y muy confidencial y privado para personas que luchan con el homosexualismo y la atracción. Y es 8 semanas y es una mentoría y un discipulado intenso conmigo todas las semanas por 8 semanas. Y esta es una que yo me encargo de enseñarles muy bien y que se les revele su espíritu y que lo entiendan a profundidad, porque si no entienden de que la influencia los va a hacer pensar en cosas homosexuales o en deseos sexuales, y que está diseñado para que la persona crea que está viniendo de ellos, que soy yo el que estoy pensando estas cosas, siguen pensando y dicen, no, de nada me sirve que estoy haciendo todo esto porque sigo sintiéndome igual. Pero cuando la persona aprende de que la influencia está ahí y que va a tratar de poner pensamiento, puede tomar autoridad sobre eso y no permitir que le esté maquinando su mente. Entonces, porque eso es lo que los espíritus quieren, que la persona comience a creer que todo lo que está haciendo es en vano y que todavía sigue siendo igual, que no ha sido liberado. Entonces, a través de la conversación que Dios está teniendo con Caín, podemos ver que la influencia estaba presente, pero dependía si él actuaba o no en ello. La decisión estaba en Caín. Entonces, ¿qué atrajo esa influencia? Esa influencia la atrajo una emoción sin resolver en su corazón. Dios, como buen padre, viene a él y conversa con Caín para resolverla. Entonces, todas las emociones, todos los sentimientos sin resolver en nuestro corazón, tarde o temprano, van a terminar influenciándonos y apartándonos de la verdad de Cristo. Las personas pueden tener un doble espíritu. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que una persona puede tener al Espíritu Santo y a la misma vez puede tener la influencia de otros espíritus en su vida. ¿Por qué? Toda emoción sin resolver en el corazón de la persona va a traer diversas influencias. Y vos podés, hablar en lenguas, podés danzar, sacudirte, revolcarte en el espíritu y aún así tener influencias de espíritus inmundos en tu vida. Porque si yo no resuelvo las heridas en el corazón, si yo no resuelvo emociones en mi corazón, eventualmente todo eso termina mezclándose y me van a alejar de la plenitud de Dios. Todos nosotros. Mira, cuánta gente yo he conocido que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años de ser cristianos y ha llegado al punto que solo viven una religiosidad y una apariencia, pero no están viviendo la plenitud del evangelio, no están viviendo el gozo del evangelio, sino que siguen siendo gente airada, iracunda, sigue siendo gente chismosa, sigue siendo gente amargada, violenta, que ofenden con sus palabras, con una actitud diabólica, una mala actitud, orgullosos. ¿Por qué? Y llevan años de ser cristianos y leen la Biblia, que es lo peor, pero tienen cosas en su corazón que no hablan de ellas, que las llevan guardadas en su corazón. Una de las clases que doy en la escuela para padres se llama Restaurando el alma fragmentada, y hablamos de esas cosas. ¿Por qué es tan importante? Que nosotros hemos aprendido de que, o nos han enseñado que hacemos una oración, Señor, me arrepiento de mis pecados, de pecador, que repetí de alguien más y que ya estuvo. Sí, eso Dios acepta de que haces esa oración de arrepentir, de creer,
Pero el arrepentimiento genuino es, la palabra arrepentir significa cambiar mi manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentirse, cambiar mi manera de pensar. Y Jesús dijo que naciéramos de nuevo. O sea, si yo nazco de nuevo, eso quiere decir que quien yo era antes ya no debe de existir, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si yo digo que amo a Dios, que tengo relaciones con Jesús, que tengo una relación con Jesús, pero yo miento, digo medias verdades. Juan dice que el que hace tal cosa no ha conocido el amor de Dios y que es un mentiroso. Entonces, si una persona hace las cosas mintiendo, inventando, ese no es un hijo de Dios, ese es un hijo del diablo, según la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, me acuerdo, el Espíritu Santo me dijo un día, Erickson, te desafío a 365 días de justicia o righteousness. Y yo dije, ¿qué significa? What are you trying to tell me? Y busqué qué significa ser justo. La Biblia dice que Job era un hombre justo, you know? El hombre que oró por Jesús en el templo era un hombre justo. ¿Qué es ser justo? Ser justos significa que todo lo que yo hago, lo hago con rectitud. Que todo lo que yo hago, lo hago éticamente correcto. Que yo no miento, que yo no engaño, que digo siempre la verdad y que todo lo que yo hago en mi vida personal, tanto ministerial y espiritual, es con justicia y con verdad. Y si yo hago las cosas así, mira, no hay diablo del infierno que te pueda tocar. No existe demonio que pueda venir a tratar de destruirte la vida. A no ser que Dios quiera hacer un proceso y se lo permita. Entonces, muchas veces yo he tenido que reprender a los papás y he tenido que regañarlos, ¿no? Porque me dice, ay, mi hijo quiere hablar con usted. Y yo, ok, está bien, hablemos. Y cuando aparecen en la llamada los muchachos, y le digo, ahora tú querías hablar conmigo. Y me dicen, no, mi mamá me dijo que viniera a hablar con usted, yo no sé para qué. Y me doy unas encabradas. Y yo le digo, no podemos hablar tú y yo. Le digo, perdóname que por no decirle, tu mamá es una mentirosa o tu papá es un mentiroso. Porque, ¿qué hicieron? Manipularon a la persona para venir a una situación. Entonces, si tú quieres ver a tus hijos transformados, tú no puedes andar mintiendo, tú no puedes andar manipulando, tú no puedes andar diciendo medias verdades. Tú debes de ser una persona recta. Debes de modelar a Jesús en tu hogar. La transformación que yo quiero ver en los demás debe de comenzar en mí. En mí. Saben que el 90% de las veces cuando los padres vienen a mí, yo siempre les digo, mira, antes de yo trabajar con tu hijo, yo necesito trabajar contigo. Necesitamos alinearte a ti con Cristo. Necesitamos alinearte a ti con la verdad de Dios. Necesitamos sacar la culpa, el miedo, la vergüenza, los resentimientos, todo lo que tú llevas en tu corazón, para que cuando comencemos el proceso de sanidad con tus hijos, todo se alinea y hay una armonía y un fluir del Espíritu Santo. Entonces, la escuela para padres, yo les enseño eso a los pastores que están acá también les digo eso. Para poder tratar a una persona homosexual, siempre que sea posible, usted debe tratar a toda la familia, porque están todos envueltos. Todos de alguna manera contribuyen a esa situación. Todos, especialmente los padres, son responsables de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué atrae esa influencia a la vida de Caín? Una emoción sin resolver. Y Dios lo sabía. Entonces, Dios no despreció a Caín. Dice que vio con agrado la ofrenda de Abel. Muchas de las personas, o muchas personas, se sienten despreciadas, tienen un complejo de víctima y se enojan con todo mundo y creen en su mente que todo mundo está en contra de ellos. Y tienen ese espíritu de victimismo. Nadie me quiere, nadie me acepta. Entonces, es importante, más que enfocarnos en esa manifestación de emoción, qué es lo que está influenciando esa conducta. Entonces, lo que tú ves es la manifestación de la raíz. O sea, el problema no es que se esté acostando con alguien de su mismo sexo. Esa es la manifestación. O sea,
algo en su interior está llevando a esa persona a manifestarlo de esa manera. Entonces, Caín no estaba enojado con Abel. Caín estaba enojado con Dios. Y ese enojo se transforma en resentimiento, y quien sufre las consecuencias de su resentimiento no es Dios, sino las personas que están a su alrededor. Entonces, muchos que luchan con el homosexualismo tienen cosas sin resolver. El resentimiento que llevan en su corazón los está llevando a dañar a los que están a su alrededor. Entonces, como orientador, como consejero, yo debo de ayudar a la persona a encontrar resentimientos ocultos causados por los padres y personas significativas para ellos, porque si no lo hago, ellos terminan dañando su proceso. Entonces, esas cosas son una bomba de tiempo. Que cuando explotan hay un blast zone, una zona de donde explota la bomba y está el shockwave, ¿verdad? Y llega hasta cierta distancia. Entonces, cuando esas cosas explotan, va a dañar a los que estén en proximidad de la detonación. Entonces, la oración es importante, y a través de estas sesiones es tan importante porque necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder discernir esas cosas. El Espíritu Santo no siempre te va a revelar cosas específicas porque la persona necesita hablarlo. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a guiar a que las menciones o te da una idea, pero depende de la persona. Es su responsabilidad hablar de ello. Entonces, muchas veces las personas no hablan de lo que verdaderamente sienten porque creen que van a deshonrar a la persona, pero la verdad es que lo tienen en su corazón y Dios lo sabe. Entonces, quedarse callado es solo una bomba de tiempo. Para los padres muchas veces es difícil lidiar con hijos que son homosexuales porque los hijos tal vez tienen heridas en su corazón que han sido causadas por los padres, por papá, por mamá. Y es de suma importancia que yo como papá y como madre lidie con mi corazón y que me libere de la culpa. Me libere de la culpa que me está llevando a tomar ciertas decisiones. Mira, esto no lo tengo en mis notas, pero sentí decírselo. Hay dos cosas que van a pasar cuando una persona sale del closet, ¿ok? Cuando un hijo o una hija sale del closet y tiene padres cristianos, van a pasar tres cosas, pero dos son prevalentes. Una, la culpa va a influenciar a esos padres que por sentirse culpables se vuelvan permisivos, o la otra, que por sentirse culpables de que algo le sucedió a sus hijos y ahora tienen un hijo o una hija que ya es adolescente, traten de llevárselo a ser nuevamente el niño que antes fue. Y la culpa comienza a traer, ¿qué es eso que me aparece en la pantalla? ¿Vale? Y la culpa comienza a alimentar a estos padres para que puedan o que quieren tratar de tratar a este muchacho adolescente como que si es un niño. Y tratan de controlar todos los aspectos de lo que está haciendo, y no tratan de controlar todo lo que hacen, quieren controlar todo lo que ven en el teléfono, quieren estar encima de ellos. La culpa los hace creer de que cada vez que salen de la casa porque se están viendo con alguien, y se vuelven extremadamente controladores, pero no es en realidad porque les preocupa lo que el hijo está haciendo o la hija está haciendo, y no se dan cuenta de que todo ese control en realidad es porque ellos se sienten culpables. Ellos se sienten culpables, y esa es la manera como están, ¿cómo se dice? Soothing en español. Están tratando de aliviar esa culpa, queriendo hacer todas estas cosas que debieron haber hecho cuando era el tiempo adecuado. No sé si me entienden lo que le acabo de decir, pero me han entendido eso. Entonces,
Los padres deben de analizar su corazón, decir, o sea, ¿estoy haciendo esto con los motivos correctos? ¿Estoy haciendo esto con las intenciones correctas o es porque yo me siento culpable? ¿O es porque yo me siento, yo tengo miedo? Porque el verdadero amor, el amor de Dios echa fuera el temor. En el temor hay tormento. Entonces, los motivos son muy importantes. Bueno, en la escuela para padres y pastores y líderes, yo les enseño estas cosas. Entonces, ahora, yo le ayudo a la persona a encontrar el resentimiento oculto, pero no puedo remover la influencia. Aquí es donde muchos fallan en el proceso de liberación, porque reprenden y echan fuera algo que no está dentro de la persona y tienen largas sesiones de liberación sin éxito y caen en la trampa del enemigo para que la persona, llena de fe, va a una sesión de liberación, con una gran expectativa, espera ver resultados sobrenaturales, pero lo único que termina experimentando es frustración, porque después de esa sesión solo hubo un alivio temporal de unas horas y todo vuelve de nuevo. Yo tuve un muchacho de que solo lidiaba con la atracción, nunca había hecho nada, ¿ok? Él nunca había hecho nada, pero lidiaba con las atracciones al mismo sexo. Y después de varios años, él tomó la decisión de compartirle a su pastor que estaba teniendo estas atracciones. Entonces, ¿qué es lo que hicieron de plan de acción? Fue que lo metieron en sesiones de liberación de 3, 4 horas. ¿Ok? Lo llevó a la oficina, él sentado y le oraban por 4 horas, 3 horas, reprendiéndole y echándole fuera todo espíritu de homosexualismo y de atracción. Eso no funciona ni funcionó. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Este muchacho terminó yendo y practicando el homosexualismo y creyendo de que Dios lo quería a él homosexual y cristiano. ¿Por qué? Porque me decía, he visto a Dios sanar enfermos, he visto a Dios devolver la vista, levantar paralíticos, y yo he pasado por tantas sesiones de liberación de 3 horas y él nunca me sanó a mí de mi atracción al mismo sexo. Entonces, él se resignó de que Dios me quiere gay. ¿Por qué? Porque una persona muy bien intencionada cometió un grave error. Entonces, el no saber la diferencia entre la influencia, la demonización y la posesión puede llevar a consecuencias catastróficas para las personas. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces él dice, bueno, si me han orado tanto y iba lleno de fe, con una gran expectativa y nada pasó, pues eso quiere decir que Dios me quiere gay, que Dios quiere que yo siga siendo lesbiana, que Dios quiere que yo siga siendo homosexual. No, no es que Dios quiere que la persona siga siendo así. Es que tiene que aprender que la influencia la domina ellos, no el pastor, no mamá, no papá, no el psicólogo. O sea, y muchas veces los psicólogos no te pueden ayudar en estas áreas porque tienen que adherirse al método y no pueden salir del método porque pierden su licencia. Entonces, y además que es un problema espiritual, es 100% espiritual, pero que la oración del justo, dice la Biblia, podrá. Yo no le pedí a Dios, a mí nadie me liberó ni me pusieron las manos. Lo que trajo un efecto fue que mi mamá y mi abuela nunca dejaron de orar. Así que si vos estás luchando con un hijo o una hija que es lesbiana o es gay, no dejes de orar. Hacerle la guerra al diablo en oración, en ayuno y creyéndole al Dios Todopoderoso que va a liberar a tu hijo, que va a liberar a tu hija, que el Señor ten misericordia, revélate a su vida, ábrele sus ojos, Señor. Mira, yo no sé cuántos años mi mamá oró por mí, pero yo fui homosexual por 27 y pico de años de mi vida. Entonces, pero no desistió, no desistió. Y en el momento, Dios hizo la obra. Entonces, tú debes de ayunar y ayuna para que Dios también te alinee a ti el corazón. Entonces, Dios sabe que hay una influencia presente, pero Dios no detiene la influencia. Todo está basado en las decisiones. Esa es lo principal. Dice
Génesis 4:7. No obstante, tú puedes dominarlo, le dice a Caín. Dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, dice en la nueva versión internacional. Entonces, el estado de nuestro corazón influye, en el tipo de influencia a la que vamos a ser sensibles y vulnerables. Y esto, hermanos, no solamente aplica a las personas. Yo sé que estoy hablando de las raíces del homosexualismo, pero eso también influye en nuestra vida personal, en tu vida. O sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué traumas del pasado? ¿Qué resentimientos? ¿Qué cosas tú has vivido que hasta este momento tú dirás, mira, yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra, pero mis disciplinas espirituales no están reflejando el crecimiento, las expectativas de crecimiento espiritual que yo esperaría? Y yo he vivido eso. Yo he vivido que ayunaba, oraba, buscaba de Dios de una manera profunda, pero sentía de que mis disciplinas espirituales no estaban reflejando mi crecimiento espiritual. Y se debía a que yo mismo en mi corazón tenía cosas, ya estando en el ministerio, ya siendo cristiano maduro, tenía cosas en mi corazón las cuales yo tenía que soltar, tenía que lidiar y que me estaban evitando de ver la plenitud del evangelio. Ser cristiano es maravilloso. It is wonderful. Ser cristiano es lo más bello, lo más lindo, el gozo que no se puede imaginar. Ser cristiano no es aburrido. Y si vos te sentís aburrido, y si vos sentís que, y si tú eres lo que, sí, soy cristiano, tú lo estás haciendo mal. Algo mal estás haciendo, porque donde está el Espíritu de Dios hay gozo. Mira, podemos pasar por el fuego, pero Dios nos va a guardar. Podemos pasar por tribulaciones, pero Él es nuestro proveedor. Podemos pasar por el valle de sombras de muerte, pero la Biblia dice que voy a pasar, no que me voy a quedar ahí. Pero que Él nos lleva a delicados pastos, Él conforta nuestra alma, Él nos lleva por sendas de justicia, Él nos cubre con la sombra de sus alas, Él trae sanidad en sus manos. Entonces, no importa lo que yo esté pasando, si yo creo en Dios, yo me lo voy a pasar bien. Y no entiendo lo que me está pasando, pero tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Le dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús, porque son las dos áreas que Satanás busca desbaratarte cuando estás pasando por una prueba. Cuando tú tienes un hijo homosexual, ¿qué viene a decirte el diablo? No, se va a morir de sida, ya vas a ver, nunca vas a ver nietos, nunca vas a ver nietas, nunca lo vas a ver transformado. Pero el Señor reprenda al diablo que es mentiroso, porque la Biblia dice que la paz de Dios guarda nuestra mente. Entonces, renuncia a todo ese temor diabólico que te está embargando. Renuncia a esa inseguridad, esa vergüenza que te está embargando a ti hoy. Hoy es un día de oportunidad para ti. Hoy es un día de nuevos comienzos para tu vida. Yo entré a esta clase, y tú entraste a esta clase, pero Dios tiene algo para ti. Dios tiene un nuevo comienzo para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia. Quizás estás al punto del divorcio, pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay unidad, ahí hay restauración, ahí hay transformación. Y tú dirás, es que usted no sabe cómo es mi marido, es un hijo del diablo. Pues mira, también era Saulo, un hijo del diablo que mataba a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús que le transformó la vida para siempre. Y tú debes de poner una demanda al cielo y decir, Padre, tú sabes cómo es mi marido. Tú sabes, Señor, cómo es, pero tú, Señor, en tu palabra dices de que eres la cabeza del hogar. Así que yo te pido que tú lo demandes de él, revélate a su espíritu, háblale, Padre, y que este hombre se vuelva el sacerdote bíblico de esta casa. Y si no tienes esposo, Dios es tu esposo, Dios es tu padre, Dios es tu marido, Dios es tu todo. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, dice la palabra, con todo, Dios me va a recoger. Tú no estás sola,
tú no estás solo, Dios está contigo. Mira, yo estoy hablándole a ustedes y yo veo que hay personas que ángeles los están visitando en este mismo instante. Yo veo acá, pues el Espíritu me muestra personas que se conectaron aquí para ver, así como que vamos a ver qué aprendo, pero vamos a ver qué pasa. Pero ¿sabes qué? Hay una visitación divina para ti. Hoy es un día donde el Señor está enviando ángeles ministradores a ti. Tú que te sientes cansado, tú que te sientes cansada, y ya no aguanto, ya no soporto esta lucha, ya no sé qué voy a hacer, ya no soporto ver a mi hijo de esta manera, ya no soporto ver a mi hija de esta manera. Bueno, yo he venido a decirte que la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre ti hoy. Yo he venido a decirte que el ángel de Jehová te visita hoy. Yo he venido a profetizarte que la sombra del Omnipotente va a cubrir a tus hijos, que la sombra del Omnipotente, que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos, y así como vino sobre María y vino a traer un cambio sobrenatural inexplicable, y María concibió un hijo que no sé cómo, pero el Espíritu Santo lo hizo. Asimismo, el Espíritu Santo vendrá sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu hija, sobre la vida. Yo veo acá una madre que tiene una hija lesbiana y el Espíritu Santo me dice que te sientes agobiada en lo más profundo de tu corazón, que mientras yo te estoy diciendo esto, sientes que tu corazón se hace pequeñito así, se cierra y dirás, y no sé qué hacer, Señor. Padre, tú sabes que yo la amo. Tú sabes que es todo lo que yo tengo, es mi única hija, es lo que yo tengo tantas expectativas. Yo he venido a decirte a ti, con esa muchacha lesbiana, que Dios la va a visitar, que vas a ver a esa mujer transformada por el poder del Espíritu Santo, que vas a ver un día a esa muchacha en el altar casándose con su esposo, con un hombre bíblico que Dios le va a dar. Y no vas a partir de esta tierra antes de ver a tu hija casada con ese hombre y de tener el fruto de ese amor en tus manos. Y lo mismo para los que tienen hijos que son homosexuales. Yo profetizo que esos muchachos que hoy no saben qué rayos son, la identidad y la masculinidad y el diseño divino de Dios se va a manifestar en sus vidas, y vas a ver sus generaciones y las generaciones de sus generaciones transformados, llenos del poder del Espíritu Santo y más allá de lo que te has esperado. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Bueno, no me voy a dar el tiempo para hablarles sobre la diferencia de la posesión, para hablarles sobre las posesiones, la diferencia de las posesiones. Solo voy a dar un poquito rápido, pero ¿cuál es la diferencia principal? Como les dije, esta clase dura 2 horas y media y normalmente la doy en la escuela para padres. Si ustedes quieren saber más sobre la escuela para padres, que les he mencionado varias veces, les van a mandar el link por email. Creo que van a recibir un correo electrónico después con la información si quieren ser parte de la escuela para padres. Si usted está aquí y usted lucha con la atracción al mismo sexo, también tenemos un discipulado intensivo para que seas totalmente libre y que no tengas que lidiar ya con estas cosas más. Porque a mí Dios me hizo libre y yo soy libre y yo amo a Dios y amo a mi esposa y amo a mis hijos. Yo no soy un gay reprimido. Yo soy un hombre masculino, bíblico, que amo a Dios sobre todas las cosas. Y Dios me hizo libre y no sigo viviendo una vida oculta ni doble. Entonces, no sé si aquí también en el chat, Alejandra les va a mandar el link donde pueden ustedes ver la escuela para padres y el discipulado. Si usted lucha con el homosexualismo, es el discipulado intensivo. Si usted quiere aprender a profundidad todo esto por 8 semanas, es la escuela para padres y líderes. Entonces, para terminar, le voy a dar un poquito sobre la posesión. La posesión es cuando la persona ha perdido el control total de su vida. Ya sus pensamientos, sus emociones, sus acciones ya no están siendo dirigidas por él o ella misma. Ya las acciones de esa persona están en el control total de una entidad o varias entidades demoníacas. Es más, la influencia y la demonización son muy comunes. Eso lo vas a encontrar muy comúnmente. Pero la posesión demoníaca, rara vez te vas a encontrar con eso.
Especialmente porque, bueno, yo les soy honesto, yo en mis 10 y pico de años de ministerio nunca me he encontrado con un poseído, nunca. Pero sí me he encontrado con personas que tienen, demonizaciones o tienen opresiones demoníacas en ciertas áreas de su vida y que hay que echar fuera ese espíritu de una área específica de la persona. Y he encontrado cientos de personas influenciadas porque un cristiano, y como solo lidio con cristianos, un cristiano no puede estar poseído, pero sí puede estar influenciado o demonizado, o sea, de una área específicamente. Entonces, la persona que está poseída lo caracteriza de que sus acciones van en contra de su misma voluntad y muchas veces tienen momentos de lucidez y muchas veces no son ellos. Y aún se pueden alterar físicamente cuando una persona está poseída. En la Biblia encontramos una historia muy famosa de un endemoniado, de un poseído. Y aquí vemos las características de la posesión. Dice, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo salió a su encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Mira, hacía mucho tiempo que él había perdido la capacidad de cuidarse a sí mismo. Dice, este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros, totalmente contra la naturaleza humana. Dice, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque lo sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. So, vemos que aquí en la posesión, la persona que está poseída, valga la redundancia, posee una fuerza sobrenatural que no es posible que la tenga. Esto es Lucas capítulo 8, verso 27 al 29, y lo leí en la Nueva Versión Internacional. Pues usted me dirá, pero así no dice mi versión, es que lo leí en un lenguaje más actual para que todos entiendan bien. Entonces, aquí podemos ver que este hombre poseído había perdido la capacidad del control de sus acciones, de sus emociones, estaba totalmente bajo el dominio de varios espíritus, poseía una fuerza sobrenatural, lo había alejado totalmente de su familia y estaba alienado en lugares de mortandad. O sea, estaba totalmente fuera de su consentimiento y de su conocimiento. Entonces, cuando lidias con un endemoniado, vos estás lidiando con alguien que para poder ministrarle tenés que echar fuera primero al demonio. Tenés que liberarlo, porque mientras no lo hagas, el demonio tiene el control de esa persona. Y la persona debe primero recibir a Jesús y renunciar a lo que sea que está causando que ese demonio se haya apoderado de él. Y hay muchas razones por las que una persona puede terminar endemoniada, y muchas veces pueden ser, eventos violentos, traumáticos sin resolver, prácticas de lo oculto, prácticas de brujería, como por ejemplo la mezcla de luz y tinieblas te puede llevar hasta terminar endemoniado. Hay gente que ama a Dios pero consulta el horóscopo. El horóscopo es diabólico, eso es lo oculto. Esos es ocultismo. El único que te puede decir tu futuro y qué es lo que va a pasar es el Espíritu Santo. Nadie más. Entonces, la posesión y la influencia, en resumidas cuentas, la influencia está fuera de la persona y la persona debe de dominarla. La posesión está dentro de la persona y el espíritu o los espíritus ha tomado total control de esa persona y es necesario, ahí sí necesita la intervención de alguien que eche fuera ese espíritu para que luego comience un proceso de sanidad y transformación.